especial y Well, today vamos is a very special Sunday a conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. as we celebrate the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Y estamos en esta serie que así la propusimos para que el día de hoy estuviéramos en la parte 3, que es un camino a un sacrificio vivo. And we're continuing our series, which lands today talking about steps to a living sacrifice. Y esta serie se llama Pasos de Fe. And this series is called Steps of Faith. Y puedes checarla en todas nuestras plataformas. Hemos tenido 2 mensajes excelentes y ese es el número 3. And you can get caught up all on our platforms. We've had 2 excellent messages in today's part 3. Y hablamos en el primer mensaje de qué tipo de fe tenemos. And we spoke in the first message of what type of faith do we have. Si tenemos una fe natural, We have a natural faith, una fe supersticiosa or a superstitious faith, o una fe verdadera. or a true faith. Y exploramos un poquito esas 3 diferentes fes. And we explored these 3 different types of faith. Y quiero que tú pienses, si es tu primera vez que vienes, And if this is your first time today, ¿qué tipo de fe tienes? I want you to think, what type of faith do you have? La fe natural es la que dice que creo que lo puedo hacer. The natural faith is one that just says, I think I can do it. Todo el mundo tiene ese tipo de fe. All of us have that type of faith. A más nivel que otros, unos menos, otros más. Some have more than others, but we all have it. Pero es una fe limitada porque está basada en nuestra capacidad. But it's a limited faith because it's based on our own ability. Y sabemos que esta fe, cuando estamos jóvenes y nos queremos comer el mundo, tenemos mucha fe. We know that when we're young, we want to conquer the world. We have a lot of faith in Pero ya ourselves. cuando tenemos 40, 50, 60, 70, esa fe va disminuyendo, All of a ¿verdad? sudden, we're 40s, 50s, 60s, 70s, our faith kind of starts getting Porque down. está basada en nosotros mismos. Because it's based on ourselves. Y hay otra fe que es la fe supersticiosa, But then there is a superstitious faith. que es creer en una cosa o personas con una fe ciega y sin fundamento. A superstitious faith is putting your trust in things or people blindly without any foundation to it. Y el mundo está lleno de esto, And the world is full of this porque todo mundo tiene fe. because everyone has some type of faith. Nomás tiene una fe en algo o en alguien que posiblemente no es Dios. But they either have it placed on someone or something that is probably not God. Y posiblemente tú te puedes identificar con esta clase de fe o conoces a alguien con esta clase de fe, And maybe today you can identify with one of these types of faith or the superstitious one, or you know somebody like it. porque es la clase de fe que pone la fe en la pata de conejo, But it's the type of faith that trusts in the rabbit's foot. en la medallita, And maybe that golden en la coin. imagen, Or in this holy image. en el zapato, en el carro. Or in that holy shoe they have in the Y in the esta car. fe no requiere un cambio personal, And this faith doesn't require a personal change. sino es como está basado en la suerte de lo que pudiera suceder en algún momento en mi vida. Si esto llegara a pasar, fue de Dios, y si no pasó, pues ni modo, no era de Dios. It's based on the probability of something happening in your life. And if it happened, it was God. And if it didn't happen, I guess God didn't want it to happen. Pero Dios nos quiere llevar a una fe verdadera. But God wants to take us to a true ¿Y faith. cuál es la fe verdadera? Que es creer en el único Dios verdadero y su Hijo So Jesucristo. what is a true faith? Believing in the only one true living God and His Son, Jesus Y esta Christ. fe está basada en la persona de Dios mismo y en su palabra. And this faith is based on the character of God Himself and Es His el Word. fundamento de que si Dios lo dice, así será. It's believing that if God said it, so it will be. No es solamente para mí es tener un beneficio propio, sino es un beneficio para el reino de Dios. It's not just for personal benefit, but for the benefit of the kingdom of God. Siempre en esta fe están involucradas otras personas. This faith always involves other people. No es una fe egoísta, sino una fe verdadera que conduce a la salvación, liberación, sanidad y restauración. It is not a selfish faith, but one that takes us through getting set free, rescued, and restored. Esta fe que ponemos en Jesús, que es el autor y perfeccionador de nuestra fe. This is the faith that we place in Jesus, the author and finisher of our Y faith. eso es lo que vimos más o menos en la primera parte de esta serie. And that's what we spoke about in the first part La of this semana series. pasada compartió el pastor Antonio sobre la Pascua y la entrada y salida del pueblo de Israel de Egipto, y también cuando llegó Jesús el domingo de Ramos, el domingo pasado, a Jerusalén, y tuvo la Pascua. And Pastor Antonio preached last Sunday, taking us through the Passover celebration and the Jewish history behind it, and talking about Palm Sunday when Jesus arrived to Jerusalem. Y la Pascua la celebramos aquí el viernes, ¿verdad? ¿Cuántos pasaron un buen tiempo con How many of us nosotros had a aquí great el time during viernes? Passover on Friday? Y la Pascua quiere decir pasar de largo. And Passover literally means that, to pass over something. Y eso se celebra desde el día que el pueblo de Israel salió de Egipto, como lo comentó el pastor Antonio el domingo pasado. And this is celebrated from the day that the Jewish people left Egypt, as Pastor Antonio talked Y about last week. Egipto representaba la tierra de esclavitud. And Egypt represented the land of slavery. Y
Y al día de hoy nosotros celebramos la Pascua porque lo que significa para nosotros es que salimos del pecado y ahora pertenecemos a un nuevo pacto. And today we celebrate that Passover because we reflect that we left also the land of slavery aquel of sin entonces- and now live in the true En freedom. aquel entonces mataban a un cordero y ponían la sangre sobre el dintel, ¿verdad? Y luego lo celebraban de que un día iban a tener la redención. Back then, they slaughtered a lamb and poured its blood over the mantle of the house that brought redemption. Pero cuando Jesús tomó la última cena, explicamos el viernes que Él mismo es el sacrificio vivo que ahora perdona nuestros pecados a través de su sangre. But as we explained on Friday, Jesus himself is that sacrificial lamb Yo who quiero forgives our sins. compartir y celebrar contigo la resurrección. And today I want to share with you and celebrate with you the resurrection. Y primeramente me gustaría hacer una oración en este momento a nuestro Padre Celestial. And first, I would like to start with a prayer to our Y Heavenly esa es Father. parte de la oración que hacen los judíos durante la Pascua y añadí lo que es el nuevo pacto. Así que And this puedes is part of inclinar a tu prayer rostro that the conmigo. Jewish people do during Passover, but I added one that was connected to our new covenant in Christ. Y puedes inclinar tu Go rostro. ahead and bow your head and we will pray together. Bendito seas tú, oh eterno Dios, nuestro Rey del universo, Blessed are you, O Eternal One, our God and King of the universe, creador del fruto de la vid, creator of the fruit of the vine, que nos has dado vida eterna juntamente con Cristo, that you've given us eternal life together with Christ al nosotros reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. by recognizing Jesus as our Lord and Savior of our lives. Señor, derrama tu espíritu el día de hoy sobre cada persona que está aquí presente y que nos está viendo. Lord, pour your spirit over every person who's here today Y que and la listening, revelación de la resurrección sea viva en nosotros el día de hoy. and that the revelation of resurrection would be alive in us today. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Todos decimos We all say, amén, amén, muy Amen. bien. Hoy estamos celebrando el día más maravilloso de la historia humana. Today we're celebrating the most wonderful day in the human El history. día más maravilloso no es el día que México gana el mundial, The most wonderful day is not when Mexico wins the que World no Cup. sé si vaya a pasar algún día, pero I don't bueno. know if it'll ever happen. Pero el día más maravilloso del género humano es cuando Jesús resucitó de entre los The muertos. most wonderful day for humankind and mankind is when Jesus resurrected. Porque ese día Jesús nos liberó del pecado Because that day he set us free from y sin de la muerte and from eterna. death. Por eso se llama el Evangelio, las buenas noticias. That's why the gospel is called the good news. Porque ya no tenemos que vivir bajo la opresión del diablo. Because we no longer have to live under the oppression of the devil. Y eso es lo que quiero compartir el día de hoy contigo. Si tú conoces a Cristo y ya es tu Señor y Salvador, gloria a Dios. I want to share with you today, if you know Christ as your Lord and Savior, glory to God. Y que eso te recuerde el sacrificio tan hermoso y lo que significa que ahora podemos vivir con Él para siempre si tú lo has recibido como tu Señor y Salvador. And let this be a reminder of his sacrifice that now you get to live with him for all eternity. Pero si tú has venido hoy por primera vez o pocas veces has ido a la iglesia, hoy es un buen día para reconocer el sacrificio vivo de Jesús por ti y por mí. But if this is your first time or if you only come a few times, today is the right day to recognize what Jesus did for you. No es casualidad que el día de hoy tú estés el día aquí. No es casualidad que It estés hoy is aquí not a entre coincidence that nosotros. you're here today. Dios te trajo por una razón. God brought you for a reason. Y es para que escucharas y reconocieras que el sacrificio vivo es suficiente de Jesús para salvar tu vida para It's for you siempre. to listen and recognize that the sacrifice of Jesus is enough to save your life. Y para que esto sucediera, And for this to happen, Jesús tuvo que tomar una decisión muy importante. Jesus had to make a very important decision. Él tomó pasos de fe por nosotros en nuestro lugar para liberarnos. He took the steps of faith in our place in order to set us free. Todo sacrificio Every sacrifice requiere pasos de fe. requires steps of faith. Y todo paso de fe And every step of faith lleva consigo un sacrificio. comes with it a sacrifice. Entonces hoy Dios nos va a revelar y nos va a explicar a través de su palabra cómo los pasos que tomó Jesús hacia su sacrificio, siendo Él el sacrificio vivo, tiene un poder maravilloso y representa la fe misma. And today, God will reveal to us that as Jesus himself had to take those steps of faith, his journey represents faith itself. Jesús tomó pasos de fe que lo llevaron a sacrificar su vida por todos nosotros. Jesus took steps of faith that led him to sacrifice his life for all of us. Jesús tenía una misión. Jesus had a mission.
que era destruir las obras del It diablo was to destroy the works of the y devil salvar al mundo del pecado y de la perdición eterna. and to save the world from all damnation. Tenemos que entender eso claramente. We have to clearly understand this. Y vimos todo eso durante la serie de los milagros de Jesús. And we really saw that through the series of the miracles Que of Jesús Jesus. vino con una misión. Claro que Jesús es amor y es nuestro amigo, pero Jesús vino a destruir las obras del diablo en tu vida y en mi vida. Yes, Jesus is love and our friend, but he came to Y destroy a the works of the devil liberarnos in de your life and todo my el life. pecado y la aflicción para llevarnos a una eternidad sin Él. To get rid of all sin in order so we can have an eternity with him and not spend an eternity without him. Pero como el Hijo del Hombre, But as the Son of Man, tenía que tomar pasos de fe. he had to take steps of faith. Como el Hijo de Dios sabía perfectamente cuál era su misión, destruir las obras del diablo y traer liberación y restauración a nuestras As the Son of vidas. God, he knew his mission to destroy the works of the devil. Pero como el Hijo del Hombre sabía que tenía que tomar pasos de fe y confiar plenamente en su Padre Celestial, así como tú y yo, ahora que somos hijos de Jesús, tenemos que confiar en nuestro Padre But Celestial. as the Son of Man, he knew he had to take steps of faith and trust fully in his Heavenly Father, as you and I have to trust in our Y Heavenly tenía que Father. confiar que Dios era suficiente para llevarlo por todo el proceso hasta el sacrificio de su propia vida por toda la humanidad. He had to trust that God was enough, his Father was enough to take him through the journey that will ultimately end with his sacrifice for all No sé si tú has humanity. pensado en esto, I don't know if you've thought about this pero before, quizá lo has pensado de esta manera, but maybe you've thought about it this way. que como Jesús era el Hijo de Dios, As God, Jesus was the Son of God, Él nunca dudó, he never doubted, nunca tuvo temor, he was never fearful, nunca tuvo incertidumbre, he was never uncertain, aún nunca fue tentado a resistir a ir a la cruz. but maybe he was never tempted to resist the path to the Pero cross. vemos claramente en la Escritura que Jesús fue tentado en todo, pero que nunca pecó. But we clearly see in Scripture that he was tempted in every way, but never sinned. Tuvo fe en que Dios estaría con él hasta la muerte y la muerte de cruz. He had faith that God was going to be with him even to the point of death, death on the cross. Y por eso es nuestro campeón, por eso es nuestro héroe Jesús. So that's why he's our hero, our Porque champion. no solamente como el Hijo de Dios llevó a cabo la misión, sino también como el Hijo de Hombre, diciendo que él mismo en su carne sufrió todas las necesidades y todos los miedos. Because not only did he fulfill his mission as the Son of God, but as the Son of Man, he took on all the pains, all the fears, Pero tenía que confiar en Dios y nunca pecó. but he had to trust in God and he never sinned. Lo que te quiero decir es que tú y yo podemos ser tentados en muchas cosas, What I want to tell you today is that you and I can be tempted by many things, pero podemos tomar la decisión de nunca pecar. but we can take the decision Y of si hemos not sinning. pecado, tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que nos entiende en nuestra debilidad. Because we have a high priest that understands our struggles. Entonces, cuando venimos a la iglesia, no venimos porque somos gente perfecta y las mejores personas del mundo. So when we come to church, it's not because we're the most perfect people or the best people in the world. O cuando venimos a los pies de Jesús, no es porque hemos dejado todo y ahora somos los mejores seres humanos Or del when we mundo. come to the feet of Christ, it's not that we are now the best people in the world Cuando either. venimos a Jesús es porque reconocemos que necesitamos un Salvador, No, when we come to his feet, it's because we recognize we need a Savior. que hemos sido tentados, que hemos caído y que hemos pecado y que nadie nos puede salvar más que un Salvador como Cristo Jesús. That we were tempted, we fallen, we've sinned, and no one can save us, only the Savior, Jesus Christ. Entonces podemos pensar que Jesús nunca tuvo esos temores. So we might think that Jesus never had those fears. Pero quiero mostrarte hoy el lado humano de Jesús, But today I want to share with you the human porque side of Jesus. sabemos el lado como hijo de Dios que venció la muerte. Because we understand the God in him that defeated death. Pero nosotros como seres humanos a veces nos cuesta trabajo identificarnos con Jesús porque pensamos, bueno, Él era el Hijo de Dios, pues Él obviamente pues, podía cumplir con todas las cosas. As human beings, sometimes we find it hard to identify with Jesus because we're like, well, he was the Son of God. Of course he could do everything. Pero Jesús quiere que nos identifiquemos con Él como hombre confiando en Dios. But he wants us to identify with him as a man who trusted his heavenly Father, God, Porque Él es nuestro ejemplo. because he is our example. Quiero llevarte a la Escritura en esos pasos de obediencia que dio Jesús. I want to walk you through the steps of faith and obedience that Jesus took through Mateo Scripture. 26, 38 al 39 Matthew dice, 26, 38 through 39. mi alma está destrozada de tanta tristeza. He said, my soul is crushed with grief. Este momento es exactamente después de que Jesús tomó la Pascua. This is the moment right after Passover. Cuando Jesús tomó la Pascua con When sus Jesus had discípulos, Passover, y lo hablamos el viernes, we talked about this on Friday. tomó la tercera copa y dijo, esa es la nueva copa del pacto. He took the third cup and he said, this is the new cup of my covenant.
que va a ser derramada mi sangre por ustedes. that will be spilled my blood for you. Tomó el pan que había estado enterrado, ¿verdad? Durante la Pascua, He took the bread that was buried during the Passover como dinner. simbolismo. Los que estuvieron aquí entienden de qué estoy Those who hablando. were here Friday understand Y this. dijo, este es mi cuerpo que va a ser crucificado y va a ser molido por It says, ustedes. this is my body that will be broken and crushed for you. Y cuando salió de ahí, And when he left that place, fue a orar al jardín de Getsemaní, he went to pray to the Garden of que Gethsemane. está a los pies del monte de los That is right at the olivos. foot of Mount Olive. Y cuando estaba ahí, esto dice la Escritura, And this is what Scripture says when he was in that mi moment. alma está destrozada de tanta tristeza, My soul is crushed with grief hasta el punto de la muerte. to the point of death. Pueden ver la agonía de Jesús en esos momentos cruciales que tenía que tomar pasos de fe, de obediencia, pero que sabía lo que iba a suceder. We see his agony that he knew he had to take steps of faith, but he knew where it would lead him. Y le dice a sus discípulos, quédense aquí y velen conmigo. So he tells his disciples, stay here and watch with me. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. And he went a little further and bowed his face to the ground praying. Quiero que te imagines ese momento donde él sabía lo que estaba por suceder como hijo de Dios, pero que también lo tenía que vivir como el hijo del hombre en el cuerpo humano que él tenía. I want you to imagine he knew what was going to happen as the Son of God, but he had to live it as the Son of Man. Termina la Pascua, So sale Passover finishes, al jardín de he goes Getsemaní to the Garden of Gethsemane, y voltea con sus discípulos and he turns to his disciples. y dice, no saben lo que estoy sintiendo, no lo pueden comprender, pero siento tanta tristeza hasta el punto de la muerte. And he says, my soul is so crushed that you might not understand, but it's to the point of death. Y va y se aleja y dice, quédense aquí orando por mí. And he goes a little further and says, stay Y here and va y pray se with me. hinca delante del Padre And he goes and bows down before the y Father. grita, Padre mío, And he says, my Father, si es posible if it is possible, que pase esta copa de sufrimiento, let this cup of suffering be que taken pase away. este momento donde voy a ser crucificado, Let this moment I'm going to be sacrificed and donde no crucified be solamente voy a passed. sufrir en mi propio cuerpo un dolor que jamás he experimentado, Because I'm going to suffer a pain that I've never felt in my body. pero más allá, la separación de mi alma contigo. But beyond that, the separation of my soul, my spirit with yours. Porque todo el pecado de la humanidad va a caer sobre mí. Because all the sin of humanity was going to fall on him. Iba a haber un momento donde iba a ser crucial, And there's going to be a crucial moment. que él lo sabía como hijo de Dios, He knew it as the Son of God. pero como Jesús en su humanidad But Jesus in his humanity estaba diciendo, este va a ser el momento decisivo. had to say, this is a decisive moment. Y podía decir, no lo voy a hacer. And he could have said, I won't do it. ¿Tú sabías eso? Que Jesús tenía la oportunidad de decir, no lo voy a hacer. Did you know that Jesus had the opportunity to say, I'm not going to do it? Por eso fue tentado That's why he was tempted. y por eso el diablo le dijo, si te inclinas ante mí y me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. That's why the devil said, if you bow before me, I will give you all the kingdoms of the earth. El diablo no estaba bromeando, The devil was not kidding. estaba hablando en serio. He was talking, he was being Y serious. estaba siendo tentado en ese momento Jesús de decir, lo que el diablo le estaba diciendo es, no tienes que pasar por la muerte de cruz. Jesus was being tempted because the devil was telling him, you don't have to go through the pain of the cross, I'll give it to you. Y Jesús tuvo que tomar una decisión. But Jesus had to make a decision. Tuvo que tomar pasos de obediencia. He had to make and take steps of Hay momentos obedience. en tu vida y en mi vida que vamos a tener que tomar pasos de obediencia. There will be moments in your life and my life that we have to take steps of Cuando hablamos de la obedience. fe, siempre pensamos en algo muy positivo. Sometimes when we talk about faith, we talk so positively Yo about it. tengo fe, I have faith. tengo fe en Dios. I have faith in Dios God. va a hacer esto, I can do this. Dios va a hacer aquello. And God will do that. Y sí lo va a hacer. And he will. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. If he said it, he will do it. Pero muchas veces lo que Dios nos pide But so often, conlleva un sacrificio de nosotros. what God asks of us also requires a sacrifice of us. Hoy tú y yo somos invitados a tomar también un paso de fe Today, you and I are invited to take a y step of confiar nuestras obedience vidas en Él. and to trust our lives to him. Pero quiero decirte que habrá un sacrificio. But I want to tell you there will be a sacrifice. Y el sacrificio es dejar tu vida pasada y empezar una vida nueva con And the Jesús. sacrifice is leaving your old life and Que te beginning a puedo new life. decir y garantizar que es muchísimo mejor de lo que has experimentado hasta el día de hoy. But I can guarantee you it is way better than anything you've Pero lived se up to so far. requiere fe para confiar que Dios es suficiente para cumplir lo que ha prometido. But it requires faith to trust that God is enough to fulfill his promise. Así que hoy es un buen día para que tú tomes la decisión de confiar en Jesús como tu Señor y So Salvador. today is a good day for you to take the decision to trust in Jesus as your Cuando Lord and Savior. rendimos nuestra vida al Señor es cuando podemos decir que se haga tu voluntad y no la mía. When we really give him our lives is when we can say, let your will be done and not mine.
Porque si regresamos a la escritura en Mateo 28, 38, 39, Because if we go back to that scripture of Matthew 26, después de que Jesús dice, Padre mío, si puedo evitar esta muerte y esta muerte de cruz y esa separación de ti, remember, he's saying, if I can avoid the separation from you in this death on the cross, si hay alguna otra manera, if there's any other way, por favor. please. A veces queremos, Señor, queremos, como dicen aquí en inglés, queremos el pastel y comérnoslo. We want the cake, we want our cake and a piece of it too, however it goes. Y yo me lo sé en inglés. No, we want a piece of cake and eat it too, right? Yeah, we want a piece of cake. We want a cake and eat it too. Pero a veces tenemos que sacrificar algo en nuestra vida. But sometimes we have to sacrifice something. Y Jesús sabía que lo que le esperaba era mejor que lo que iba a pasar. But Jesus knew that what was waiting for him was greater than what was going to happen to him. Y te voy a decir algo, queridos hermanos. I want to tell you something, brothers. Siempre podemos pedirle a Dios cualquier cosa. We can always ask God anything. Nunca tengas temor de pedirle a Dios que te bendiga, que te abra puertas, que lo que tú quieras, lo Never que be tengas en afraid tu of asking corazón. God to bless you or open doors or whatever. No significa que Dios lo va a hacer, Doesn't mean God will do it. pero lo puedes pedir, But you can ask him. ¿sí? Pero siempre debemos recordar que al final de cada oración que hagamos, But we always have to remember, after every prayer we make, debemos de orar como Jesús. we have to pray like Jesus did. Sin embargo, quiero Saying, que se haga tu voluntad y no la however, mía. I want your will to be done, La not gran mine. diferencia entre un hombre de fe, una mujer de fe y una mujer que no tiene una fe o un hombre que no tiene una fe verdadera The greatest es, difference between a man and a woman of faith and the man and woman who don't have true faith es que no podemos confiar en Dios plenamente. is that we cannot truly trust in God Pero la fully. gente que tiene una fe verdadera puede decir, Señor, este es mi deseo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. The one with true faith can say, this is my desire, but let your will be done, not Tú mine. puedes saber que tú tienes una fe verdadera cuando tú deseabas algo tanto You can trust that he has given you true faith if you desire something so much y no sucede. and it doesn't happen, Y tú puedes decir, Señor, estoy bien con eso, and you can say, I'm okay with it, Lord, porque prefiero tu voluntad que la mía. because I prefer your will, not mine. Y quizá va a llevar momentos de estar hincado, llorando delante de Dios y diciendo, Señor, si hay otra manera, por favor. And maybe it'll take you 2 moments bowing down before God, crying, saying, Lord, if there's any other way, please. Pero cuando reconocemos que nuestra vida realmente está sometida a Dios y rendida a Dios es cuando podemos decir, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. But we know our lives are truly surrendered to him when we say, Lord, not my will, but your will be done. Esa es una fe verdadera, hermanos. That is a true faith. Y Jesús nos mostró que como ser humano, Él tenía una fe verdadera en Dios, su Padre And he showed celestial. us, as a human being, he had a true faith in his heavenly Claro que Father. era Dios, el Hijo de Dios y Dios mismo, pero Of al course, he mismo was God tiempo himself. estaba viviendo en su humanidad y dejándonos la muestra de cómo se vive una fe verdadera. But he was living his humanity, setting the example of how we have Dando true esos faith. pasos de fe. Taking those steps of faith. Después de ese momento tan difícil, Jesús tomó su cruz por nosotros al lugar del Calvario, donde sería crucificado. After that moment, Jesus took that cross for us to Calvary where he would be sacrificed. Pero quizá debemos de and crucified. preguntarnos, y quizá te has preguntado, But maybe you've asked yourself, ¿por qué lo hizo? why did he do it? Siempre en Dios, quiero decirte algo, I queridos want to hermanos, tell you something today. en Dios siempre hay recompensas. In God, there's always a reward. Dice la palabra que Dios es un Dios que recompensa a los que lo buscan con todo el The corazón. word says that God is a God who rewards those who truly seek him with all their Claro heart. que en la vida cristiana hay sacrificios. Of course, there's sacrifices in the Y Christian Dios life. va a pedir que mueras a ti mismo para que tomes tu cruz y lo sigas. And God's going to ask that you die to yourself and pick up your cross and follow him. Pero te tengo buenas noticias. But I have good news for you. Hay un gran beneficio, hay una gran recompensa. There's a great benefit and reward. Y Jesús sabía eso. And Jesus even knew that. Por el gozo que le esperaba. Because of the joy awaiting him. Y ahorita vamos a ver ese versículo. Por el gozo que le esperaba, pudo llevar a cabo el sacrificio más grande que la humanidad haya experimentado en su propia vida. Because of the joy waiting for him, he was able to fulfill the greatest sacrifice in all humanity. Igualmente nosotros cuando ponemos nuestros ojos en Jesús nos espera un gran gozo eterno. Likewise, when we set our eyes on Christ, the real prize, La vida es we have a más que great esta benefit vida. and reward. La vida es más que esta vida. This life is more than this life. La vida en general es más que esta vida. Life itself is more than just what we're living today.
Y el gozo que le esperaba al Señor es el mismo que nos espera en nosotros. And the joy that is set before him is the Dale one un that fuerte awaits aplauso a us. Dios. A big round of applause for the Lord there. Dice Hebreos 12:2, dice, esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús. O sea, no podemos tener gozo en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, si no tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Hebrews 12 says that we do this keeping our eyes on Jesus. We cannot live this life without keeping our eyes on Jesus. Jesús no podía llevar a cabo ese proceso, ese tiempo tan difícil de ir a la cruz si no tenía sus ojos puestos en Dios. Jesus couldn't have done what he did in that cross if he didn't have his eyes set on God. Hebreos 12:2 nos dice que Hebrews 12:2 Él, says, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, Él la inició y Él la perfeccionó. Y cuando nosotros lo ponemos en Él, podemos vivir como Él vivió. when we keep our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith, when we keep our eyes on him, we can live how he lived. Y debido al gozo que le esperaba, Because of the joy awaiting him, escucha bien esto, debido al gozo que le listen esperaba, closely, because of the joy awaiting Jesús him, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. he endured the cross disregarding its shame. Pero lo más hermoso es que la recompensa llegó. The most beautiful thing is that the reward came. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. And now he is seated in the place of honor Dale ese beside fuerte God's aplauso a throne. Jesús. O sea, Jesús, Jesus, a ver si podemos imaginarnos, está en la let's imagine Pascua, this. está en la Pascua, He's in Passover. está diciendo, en unas horas He's saying in a few hours, voy a ser arrestado, voy a I'm ser going to be crucificado. arrested. Pero por el gozo, but because of the joy, por la esperanza eterna que tengo, la confianza que tengo en nuestro Padre because of Celestial, the eternal hope and trust I have in our Heavenly Father, lo voy a hacer. I'm going to do it. Porque esto va a liberar a la humanidad. Because this will set the Y no humanity free. importa cuánto dolor y cuánto sufrimiento voy a tener en la cruz, no solamente en mi cuerpo, sino en mi alma y en mi espíritu, va a valer la pena porque voy a estar sentado el tercer día en el trono de mi Padre Celestial al lado. All the pain, all the suffering, not only my physical body, but in my spirit will be worth it because I will be sitting at the right seat of honor next to my Father. Así nosotros mismos podemos poner nuestros ojos en Jesús, nuestro héroe y salvador. Likewise, we can place our eyes on Jesus, the Podemos perfecter of esperar our un faith. gozo eterno al vivir con Él y para Él para We can siempre. have eternal joy living for Him and with Him forever. Yo creo que tú ya lo sabes, pero el pecado trae muerte, pero el sacrificio de Jesús trae vida. I'm sure you know this, but sin brings death, but the sacrifice of Jesus brings Por life. eso debemos estar siempre conscientes de este gran sacrificio. That's why we always have to be conscious and aware of this great sacrifice. Jesús cargó su propia cruz, He carried His own cross. dio pasos de fe y dio pasos con su cruz. He took steps of faith with His cross. Juan 19:17-20 dice, Él cargando su propia cruz. John 19:17 says that carrying the cross by himself. Te voy a decir algo, se necesita fe para poder cargar tu cruz, I want to tell you something. It takes faith to carry your cross, sabiendo que vas directo a la muerte. knowing that you're going straight to your Pero death. por el gozo que le esperaba, But because of the joy waiting for a him, veces nosotros tenemos que cambiar nuestro enfoque y en vez de estar enfocados en los problemas, en las situaciones, en las divisiones, en las tristezas, debemos estar enfocados en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. we have to change our focus from our circumstances and our problems and our troubles and change them to Jesus. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo, que yo he vencido al mundo. He said that in this world we will have great affliction, but be of great joy. He has Entonces, overcome the world. También nosotros igualmente debemos de tomar nuestra propia cruz, Likewise, we need to carry our own cross, nuestro propio sufrimiento, que es morir a nosotros mismos y a nuestros propios deseos. our own suffering, that is to die to our own desires and to ourselves. Dice que él cargó su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la Says calavera, he carried his cross to the place called Golgotha, the place of skull. que en hebreo significa Gólgata. That in Hebrew is called Golgotha. Allí lo clavaron en la cruz. And there they nailed him to the cross. También crucificaron a otros dos con él, They crucified two others uno a with cada him, lado, one on either side, y a Jesús en medio. and Jesus in between them. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que And decía, Pilate posted a sign on the cross that read, Jesús de Nazaret, Jesus of el Nazareth, rey de los judíos. the King of the Jews. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad The place where Jesus was crucified was near the city, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. and the sign was written in Hebrew, Latin, and Greek so many could read it.
Cuando Jesús tomó el paso de morir por nosotros, When Jesus took the step of dying for us, Dios lo honró diciéndole y poniéndolo enfrente de sus enemigos, diciendo: Jesús es el rey de los judíos y el rey del universo. He honored him in front Jesús of his murió enemies, y va a resucitar al tercer día para que tú y yo podamos vivir en libertad para siempre. crowning him the king of the Jews and the Gentiles, and he would resurrect in 3 days to reign forever. Amén. Cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús, debemos de tomar nuestra propia cruz y clavar nuestra vieja naturaleza en la cruz con Jesús. When we take the decision of trusting Jesus, we crucify our flesh and our sinful desires on that cross. ¿Qué sacrificio más hermoso el que el Señor hizo por nosotros? What a more beautiful sacrifice did Jesus do for us. Y por eso hoy celebramos el domingo de resurrección. And that's why today we celebrate the Resurrection Sunday. Porque sin resurrección nada de este sacrificio serviría. Because without his resurrection, it's all Pero in vain. Jesús venció a la muerte, amén. But he conquered death, Y amen. la misión de Jesús se cumplió. His mission was fulfilled. La misión se ha cumplido. The mission has been Cuando Jesús fulfilled. estaba colgado en la cruz, When Jesus was hanging on the cross, ¿se acuerdan cuál era la misión? Destruir las obras del do you diablo remember the mission to y destroy the darle works of the libertad al devil, mundo. to save the world? Jesús colgado en la cruz en Juan 19, 28 al 30, With Jesus hanging on the cross in John 19, 28 through 30. así dice la palabra. This is what Fíjense the Word of God qué says. clara es la palabra de Dios. Look how clear the Word of God Qué is. tan hermoso. Tú y yo, hermanos, cuando recibimos a Cristo debemos de tener una misión en nuestra vida. You and I, when we receive Christ, we must have a mission. Y no es tener una mejor vida nosotros, And nada not just más, have a better life ourselves, sino poder extender el reino de Dios. but to expand the Y kingdom of que God. Dios nos pueda usar como Él quiera usarnos. That God can use us however He wants Porque la to. fe verdadera no se trata nada más de tener fe para nuestros propios propósitos, sino para los propósitos del reino. Because true faith is not just about trusting God for our own Entonces, purposes, cuando but about Jesús His estaba purposes. colgado en esa cruz, When Jesus was hanging on the cross, dice así: Jesús sabía que su misión ya había terminado. it says Jesus knew that His mission was now Y para finished. cumplir las escrituras dijo: tengo sed. And to fulfill Scripture, He said, I am thirsty. Había allí una vasija de vino agrio. A jar of sour wine was sitting there. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. So they soaked a sponge in it and with a hyssop branch, and they held it up to His lips. Después de probar el vino, After He tasted the wine, Jesús dijo: todo está cumplido. He said, it is finished. Jesús venció al diablo, He conquered the devil. venció todas las tentaciones He conquered all temptation. y venció la oportunidad que tuvo de rechazar la cruz. And He conquered the opportunity, the chance He had to avoid the crucifixion. Tomó pasos de fe confiando en su humanidad, pero confiando en su espíritu que Dios era suficiente para darle vida eterna. He took the steps in His human self, but trusting that God, His Father, was enough. Que era suficiente para levantarlo de entre los muertos. That He was enough and strong Él lo enough to lift sabía Him en su from the grave. espíritu, pero no lo había todavía experimentado en su propia carne. He had the same spirit, but he hadn't experienced it in the flesh. Lo sabía en el espíritu. He knew it in the spirit. Dios se lo había dicho. God had told him. Él lo había dicho a sus discípulos. He had told them, his Me- disciples, voy a morir y voy a I will resucitar. die and I will resurrect. Como ese templo va a ser destruido y en 3 días va a ser This temple levantado. will come down, but in 3 days it will be Pero no lifted lo había up. experimentado. But he hadn't experienced it. Y tú y yo lo hemos recibido. And you Hemos and I hadn't escuchado received it. que si ponemos nuestra confianza en Jesús, Dios es suficiente para liberarnos del pecado y darnos vida eterna. But we know that when we place our faith in Christ, He is enough to Quizá lo hemos set us escuchado, free from sin. Maybe you've never heard this, pero quizá ya lo estás viviendo el día de hoy. but maybe today you're living Y it. sabes que un día Jesús va a regresar por nosotros. You know, one day Jesus will Y return for todos us. nosotros vamos a estar con Él en su presencia. Y esos cuerpos hermosos que tenemos van a ser transformados en cuerpos eternos como el de Jesús. And we will be in His presence, and these bodies will be transformed in Him. Dice, todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y entregó It su says, it is espíritu. finished, and He bowed His head and gave up His spirit. Cuando Jesús murió, todo el pecado del mundo, pasado, presente y futuro, cayó sobre When Él. Jesus died, all the sin of the world, the past, the present, and the future fell on Him. Nomás piensa en tus propios pecados. Think of your own sins. Te voy a dar un momento. I will give you a moment. Piensa en las cosas terribles que has hecho. Think of the horrible things that you've done, Las cosas terribles que has dicho. the horrible things you've said, El odio, la amargura, la falta de amor que the hemos hate, the tenido. bitterness, lack of love Que hemos tenido. that we've had. Yo soy el primero, hermanos. I'm the first. Yo creo que todos tenemos pecados. Todos tenemos cola que nos pisen.
We all have a reason to be blamed. Mis pecados serían suficientes para traer vergüenza a la cruz. My sins would be enough to shame Jesus on his cross. Imagínate el pecado de todos nosotros. But imagine the sin of us, all of us. Todas las cosas perversas que hemos hecho o que hemos pensado. All the perverted things we've done or thought of. Y todo eso cayó sobre Jesús. And all those things fell on Jesus. Sin él deberla ni temerla. Él no debía nada. But it No era wasn't culpable. his to carry, but he did. Ahora imagínate de todo el mundo. Now imagine the sins of the entire world. No hay cosa más hermosa que cuando vas, bueno, sí hay muchas cosas más hermosas, pero una de las cosas que me gustan es cuando vas a un restaurante y te dicen, no, yo pago. One of my favorite things is when you go to a restaurant with someone, they say, oh, I'll pay for you, don't worry. Se siente bonito, ¿no? Feels nice, doesn't it? Uno siempre dice, no, yo pago. Y tú dices, bueno, ok, está bien. No, you're like, I'll pay. No, you pay. I'll pay. Okay, you pay. No traía dinero, así que, ay, sí, All right. no traía con qué pagar. ¿Sabes qué? No, nunca podríamos pagar nosotros nuestras propias culpas, You and I could never pay our bill, pero Jesús pagó por nosotros. but Jesus did. Jesús dijo, yo pago por ti. Jesus said, I will pay for you. Yo te voy a liberar del pecado. I will set you free Yo te from voy a sin. liberar de la esclavitud. I will set you Yo te voy free a from liberar de la slavery, enfermedad. from Yo sickness, te voy a liberar de lo que hiciste, lo que has hecho y de lo que vas a hacer si te arrepientes. from everything that you've done, and everything that you might do in the Pero future if you hay repent. una condición. But there's one condition. Tienes que reconocer el sacrificio vivo de Jesús. You have to recognize the living sacrifice of Jesus, Que por ti mismo no puedes ser salvo. because you cannot save yourself. La persona que está al lado de ti no es menos ni más culpable que tú. The person next to you doesn't have less or more blame than you. La única diferencia que puede haber entre la persona que estás tú ahí sentado o la que está al lado de ti The difference between you and somebody else puede ser el corazón arrepentido. might be a repentant heart. Puedes salir tú diciendo qué bonito servicio y continuar tu vida como la has vivido hasta el día de hoy. You could leave today thinking what a beautiful service, but just live your life just as you O did. puedes salir de hoy diciendo, Señor, gracias por perdonarme. Or you can leave the service saying, thank you, Gracias, Father, Señor, for por ir a la forgiving me. cruz por mí, Señor. Thank you for going to the cross, Gracias Lord. porque tú tomaste mis faltas, mis pecados, mis enfermedades y las llevaste a la cruz. Thank you that you took my sickness, Por my el sins to gozo the que te cross. esperaba, Señor. Gracias, Señor. Thank you for the joy Gracias, that awaited gracias, you. gracias. Thank you, thank you, thank you. Y en él se cumplió el propósito de lavar nuestros pecados con su sangre. So the mission was accomplished. Si recibimos su sacrificio, Jesús te está invitando hoy a dejar tus pecados a los pies de Jesús. If we receive his sacrifice, he's inviting us today to leave all of our sins at his feet. Y eso fue lo que sucedió el Viernes Santo. And that is what happened on that Good Friday. Jesús murió por nosotros. He died for us. Pero en un intercambio, tú le puedes dar tus pecados y él te puede dar la libertad y la vida eterna. But there's an exchange that you can give him your sins and he can give you eternal life. Recibe este regalo tan hermoso que Dios te da el día de hoy a través de Receive this Jesús, beautiful gift that he's given you today. que es su salvación. That is his salvation. Y quiero que ores conmigo, And I want you to pray with me. porque te quiero invitar a que hoy sea una oportunidad para que tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Because I want to give you today the opportunity to receive the Lord Jesus as your Lord and Savior. Padre, te damos gracias, Señor. Father, we thank you. Jesús, gracias por ese sacrificio vivo, Thank you, Lord, because you are a living sacrifice. que fuiste a la cruz a morir por mí. That you died for me on the Tú cross. tomaste mi lugar. You took my place. Yo debería de ser el que estaría colgado en la cruz, I should be the one hanging on that cross. pero tú tomaste ese lugar por mí But you took that place y for por me, todos nosotros. for all of us. Señor, hoy me arrepiento Lord, I repent today en la forma que he vivido, for the ways that I've lived, las cosas que he dicho, the things that I've said, que he pensado. that I've thought. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Ten misericordia de nosotros, Señor. Have mercy on us, Lord. Aleja el mal de nosotros. Keep evil away from us. Libéranos, Señor, del mal. Set us free from evil, Lord. Libéranos de toda aflicción, de toda Set opresión us free from all oppression and affliction y de toda enfermedad. and of all sickness. Queremos vivir, Señor, para ti. We want to live for you, Una Lord. vida digna y una vida sana, A santa y life that is servicial. worthy, healthy, holy, and humble-hearted. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you this in Jesus' name, Lord. Y eso fue lo que sucedió el viernes. And that's what happened on Friday. Pero quiero terminar con lo que sucedió el domingo. But I want to finish with what happened on Sunday. Porque un día como hoy, hace más de 2000 años, Because a day like today, 2,000 years ago, Jesús resucitó Jesus resurrected.
Y en Lucas 24 hay una historia tan hermosa And que in te Luke quiero 24, there's a platicar. beautiful story. Porque esto es realmente lo que sucedió el domingo de Because resurrección. this is what happened on that Resurrection Sunday. Dice que muy de temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. It says that early on Sunday morning, women went to the tomb taking the different spices they had prepared. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. But they found that the stone had been rolled away from the Entonces entrance. entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. They went in, but they didn't find Jesus' body. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. As they stood there puzzled, suddenly two men with glorious outfits Las mujeres stepped quedaron out. aterradas y se inclinaron rostro en tierra. And the women were terrified and they bowed faces to the ground. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? So the man asked, "Why do you look among the dead for someone who's alive? Él no está aquí, les dijo. He's not here. Ha resucitado. He is risen. Recuerden lo que les dijo en Galilea, Remember what he told you. que el Hijo del Hombre debía de ser traicionado y entregado en manos del hombre pecador, de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Because the Son of Man must have been betrayed in the hands of sinful men and crucified and would rise again on the Entonces third imagínate day." ese momento, ¿verdad? So imagine that day. Entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. So they remembered this. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos todo lo demás, lo que había sucedido. So they ran back and told the 11 disciples everything that had happened. Fueron María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. It was Mary, Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and several other women that told the apostles what had happened. Nunca pienses que las mujeres tienen un valor menor a nosotros los hombres. Never think women are valued less than men. Jesús les permitió que ellas fueran los primeros testigos. Jesus allowed them to be the first witnesses. La mujer tiene un lugar digno y son coherederas del reino de Dios juntamente con nosotros los hombres. Amén. Women have a dignified position next to men as sharers of the truth. Pero los hombres, But us, it says, but. por eso Jesús no invitó a los hombres a que fueran a ver, porque dice, pero los hombres, el relato les pareció una tontería. But it says, but to the man it sounded like nonsense. That's why the men didn't go at first. No le aplanan a los hombres. Hey, don't clap. Y no les creyeron. And it says they didn't believe him. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. It says, however, Peter jumped up and he went to take a look for himself. Agachándose miró hacia adentro, vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. When he peered in, he saw everything empty and he saw the linens folded. He returned. He said, what happened? Se lo habían dicho las mujeres. What the women just told him. A veces los hombres no le creemos a nuestras esposas, ¿verdad? Sometimes as men, we don't believe our wives. Y dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino a un pueblo de It says, on that Emaús, same day, two of Jesus' followers were walking on the village to a unos Emmaus. 11 kilómetros de It was about Jerusalén. 7 miles from Jerusalem. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. And as they were walking, they were talking about everything that had happened. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. And as they were talking, all of a sudden Jesus appeared and was walking with them. Pero Dios impidió que lo reconocieran. But he didn't Que allow lo them to reconocieran. recognize him yet. A veces Dios Sometimes God no nos permite ver todas las cosas doesn't allow us to see everything para clearly, ver si podemos tener pasos de fe to see if we will take steps of faith, al caminar con Jesús. to walk Tú with sabes que Jesus. Jesús camina con nosotros todos los días, Did you know that Jesus walks with us every day of our pero a lives? veces no lo reconocemos. But sometimes we don't recognize him. Vamos por nuestro día We y go about Jesús our está ahí day, con nosotros, and Jesus is with us, pero no lo reconocemos. but we don't recognize him. Y Él les preguntó, And he asked them, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? what are you discussing so intensely? Se detuvieron de golpe So they were so surprised. y con sus rostros cargados de tristeza dijeron, entonces uno de ellos le dijo, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona de Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí los últimos días. So shocked, Cleopas said, you must be the only person in Jerusalem that has not heard what has happened in Jerusalem. ¿No te suena parecido que a veces le decimos, es que Dios tú no entiendes, tú debes ser el único que no entiende qué es lo que está pasando? Doesn't that sound familiar? Sometimes we're like, God, are you the only one who doesn't get what's happening? Voy camino a mi día todos los días y tú me preguntas, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué está pasando en tu vida? Y tú dices, pues que no te das cuenta, Dios. I'm walking my life and God's asking you, why are you so tired? Why are you so sad? Why are you so anxious? God, do you not realize what's happening? ¿Ese no está increíble? ¿Cómo Jesús les pregunta y ellos dicen, pues que no sabes lo que Isn't that pasó? incredible how No lo- Jesus asked no them lo that's their reconocieron. response?
Dice, ¿qué cosas? Le preguntó Jesús. So A ver, Jesus asked, cuéntame. what things? Tell me. A veces Jesús en su paciencia con nosotros nos dice, a ver, pues cuéntame. Sometimes Jesus is patient with us. He's like, go ahead and tell me. ¿Cuántos problemas tienes? A ver, no nos How many había problems do you entendido. have? Just tell me. A ver, dice, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le Says all the dijeron. things that happened to Jesus, the man of Nazareth. Déjate explicamos Jesús. No sabían que era Jesús, ¿verdad? Pero le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin So em- they explain he's a man of miracles, a powerful teacher in the eyes of God and all the people. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. But our leading priests condemned him to die and crucified him. Nosotros teníamos la esperanza que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. We had the hope that he would be the Messiah who came to rescue Israel. A veces decíamos, yo había puesto mi confianza en Jesús, yo pensé que Él me iba a hacer el milagrito, pero no pasó nada. Sometimes we're like, I placed my faith in Christ and I thought he was going to do the miracle, but nothing happened. Dice, todo esto sucedió hace 3 días. It says all this happened 3 days ago. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. It says, then the women went to the tomb and came back with amazing news. Pero ¿sabes qué? No las habían creído. But you know what? They hadn't believed them. Porque al principio del relato dice que estaban tristes. Because remember, at the beginning Si it lo said that they hubieran were walking creído, sad. ¿sabes qué? Hemos oído este mensaje todos los domingos y algunas veces todavía seguimos tristes nosotros porque no creemos que Jesús ha resucitado y que es suficiente para restaurar nuestras vidas. We have heard this message over and over and over, yet we're still sad as if Christ didn't resurrect. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, And they said that the body was missing and they saw angels quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. who told them Jesus was alive. Algunos de nosotros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres lo And habían some of the dicho. men went out to find out, and truly it was so. Pero aún no creían. But they still didn't believe. Tú puedes salir hoy igual, escuchando todo esto y aún no creer que Jesús es suficiente para restaurar y liberarnos del pecado. And you can be here today listening and at the same not believing that Christ is enough to set you free. Que estas palabras que Jesús le dijo a esos hombres no sean las palabras que nos digan nosotros. And these words that Jesus told them, let them not be the words that he tells Dice, us. qué necios son. It says, you foolish people. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. You find it so hard to believe everything the prophets wrote about. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Did they not prophesy the Messiah would suffer all these things before entering his glory? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicando lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Then Jesus took them through the writings of Moses, everything that it was writing about himself. Para entonces ya estaban cerca de Emaús del final del viaje. 11 millas caminó con ellos. They walked 11 miles together. A veces Jesús tiene años caminando con nosotros, Sometimes Jesus has been walking A with veces us no son 11 miles, millas, years, days. sino han sido 11 años. Y aún nosotros no podemos confiar que Jesús es suficiente. But even so, many of us will not trust that he's enough. Jesús hizo como que se iba a seguir adelante, It says Jesus acted as if he were going on. pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. But they begged him to stay with them that night as it was getting late. Entonces lo acompañaron a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. And I say they had dinner together. He took the bread and took it apart and gave it to them. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese instante Jesús desapareció. All of a sudden, they recognized him. Their eyes were open and he disappeared. Entonces dijeron unos a otros, And they said, ¿no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras? didn't our heart burn inside of us as he explained scriptures with us? Maybe tu corazón el día de hoy está ardiendo, Maybe today your heart escuchando is la burning verdad de lo inside, que Jesús listening hizo to por this. nosotros. Dice, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. It says, in less than an hour, they were back in Jerusalem. Tomaron, quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Who knows how long they took to walk those Y en 11 una hora miles. estaban de regreso. But within an hour, they were ¿Sabes back. qué? A veces nos va a llevar tan poco tiempo cuando creemos que Jesús es suficiente para llevarnos al lugar donde Jesús quiere que estemos. You will be surprised. It will take us a short time Hoy if puede ser when we tu día de believe salvación. Jesus. Hoy puede ser tu día de liberación. Today can be your day of Lo que salvation, tú your ya day of hemos freedom. esperado por años. Even if you've waited it for years, En un segundo, en un día, Jesús puede one hacer day, todo lo que tú habías esperado. Jesus can do what you've Si expected. confías que Jesús es el Señor. If you believe that He is the Lord and Savior.
Cuando llegaron ahí encontraron a los 11 discípulos Because when they got there, they found the 11 disciples y a los otros que se habían reunido con ellos, and those that were gathered with quienes them. decían, el Señor ha resucitado de verdad. Says the Lord has really resurrected. Se le apareció a Pedro. He appeared to Peter. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús les había apreciado y les había platicado todas estas cosas por el camino. So then those two that took the journey explained everything that Jesus showed them and had appeared to them. Entonces justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo se apareció de pie en medio de ellos. And as they were explaining the story, all of a sudden Jesus appeared in their midst. Tú sabes que cuando contamos la historia de Jesús y el sacrificio tan hermoso que Él ha hecho por nosotros, la presencia de Dios se manifiesta en medio de nosotros. You know that when we share the beautiful sacrifice and the story of Jesus, His ¿Cuántos de presence nosotros is with podemos us? creer que Jesús está aquí entre How many of nosotros? us can believe that He's with us Que el today? Espíritu de Dios está entre The nosotros. Spirit of God is with us ¿Y today. sabes qué es lo que Jesús dijo? And you know what Jesus Lo said? mismo que nos dice el día de hoy aquí. What He tells us today. La paz sea con ustedes. Peace be with you. Les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos. they were Pensaban all frightened. que veían un fantasma. I thought it was a ghost. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? Les preguntó, ¿por qué Jesús- tienen el corazón lleno de dudas? Yes, why are you so afraid? Why is your heart full of doubt? Miren mis manos, miren mis pies. Look at my feet, look at my Pueden hands. pueden ver que de verdad soy yo. Can't you really see it's me? Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría. Algunos se asombraron. Still, many of them were joyful, but many of them stood there in disbelief. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? It says, do you have anything here to eat? Y entonces come con ellos. And He eats with them. Tú sabes que Jesús quiere comer con nosotros. You know that Jesus wants to dine Él with es el us. pan de vida. He is the bread of life. Y quiero terminar con esto. And I want you to finish with this. Así como Jesús tomó pasos de fe, Just as Jesus took steps of faith, siendo un sacrificio vivo Él, being a living sacrifice, ahora nos toca a nosotros dar esos pasos de fe. now it's our turn to take those Porque cuando steps. entendemos lo que Jesús hizo, Because when we y understand que what He did, Jesús vive ahora para siempre, that He lives now forever, Él nos dejó unas instrucciones en Marcos 16, 15 al He gave us 20. instructions in Mark. Y dice, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas Let's go noticias. into all the world and preach the good news. Después de resucitar estos acontecimientos, Jesús les dio esas instrucciones y nos las da a nosotros. After resurrecting, he gives these instructions to us. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias Let's a go todos. to all the world and preach the good news. El que crea será bautizado y será salvo, And those who believe will be pero el baptized que and se be niegue a saved. creer será condenado. But those who deny will be Estas condemned. señales milagrosas acompañarán a los que creen. These miraculous signs will accompany those who believe. Expulsarán demonios y en mi nombre hablarán nuevos idiomas. They will cast out demons in my name. Podrán tomar serpientes en las manos sin que les pase nada. And they will be able to handle snakes with Y si safety. beben algo venenoso no les hará daño. And if they drink anything poisonous, it Pondrán won't sus hurt manos them. sobre los enfermos y ellos sanarán. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo When the Lord Jesus finished with them, He was ascended to heaven. y se sentó en el lugar de honor And he was seated in the place a of la honor derecha de Dios. at the right hand of the Y los Father. discípulos fueron por todas partes y predicaron. And the disciples went through all the world and Y preached. el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. And the Lord worked through them, confirming with miraculous signs what they said. Quiero decirte que hoy es un día maravilloso, I want to tell you today is a wonderful day, recordando todas estas cosas que Dios ha hecho remembering all these y things que Jesús hizo por that nosotros. Jesus did for us. Solamente quiero decirte que aquí en Viva Church So I want you to know, here in Viva Church, se predica el Evangelio, we preach the gospel, las buenas noticias de the Jesús. good news of Christ. Si tú y yo podemos poner nuestra confianza en nuestra vida en Él, y Él nos va a restaurar para siempre. You and I can place our faith and our trust in Him, and He will restore us. Jesús no busca gente perfecta, He doesn't seek perfect people, pero busca gente dispuesta. but He seeks willing people. Así que si esta es tu casa espiritual, te felicito. So if this is your spiritual home, I congratulate you. Si vienes, And if you're coming, si vienes de visita, if you're coming to, as a guest, eres bienvenido y esperamos verte nuevamente. you're so welcome, and we Tenemos look forward to eventos y seeing you again. programas para toda la familia. We have something for everyone. Gracias por venir a celebrar ese domingo de resurrección Thank por you for nosotros. celebrating this Sunday with Porque como us. dice la canción, Because as the song says, Jesús no está muerto, He's not está dead. vivo. He's alive. ¿Por qué no te pones de pie, por So let's favor, get ahead and conmigo? stand up. Porque vamos a celebrar a Jesús. Ese es un día de celebración. Porque Cristo no está muerto. Lo siento en mi cuerpo, lo siento en mis pies y lo siento en todo mi ser. Amén.